¿Cómo estamos? Espero que se me oiga bien en este capítulo. Tengo la voz un poco tocada, pero bueno, aquí estamos, con un gallito en mano. Y voy a hablar de un tema que estuve escribiendo esta mañana. Estuve escribiendo el nuevo capítulo de esta semana de la newsletter. Y básicamente es un tema muy interesante que es la habilidad que te hará dominar el mundo. Sé que suena algo súper loco, súper grandilocuente de «oh, ¿qué será?». Pero realmente es algo increíblemente simple que la grandísima mayoría de gente no es capaz de usar bien a día de hoy, y yo creo que es la habilidad más esencial que tiene ninguna persona en este mundo, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, la oratoria, el hablar. ¿Por qué es tan importante esta habilidad? Básicamente, el hablar consiste básicamente en expresar, en transmitir, en sacar todo eso que tenemos aquí, al mundo tangible, a la realidad. Yo puedo tener unas ideas increíbles, yo puedo ser una persona súper inteligente, pero realmente si no soy capaz de comunicar esas ideas, ¿de qué sirve, no? O sea, muchas veces vemos a personas que son increíblemente listas, tienen una capacidad increíble para cualquier habilidad, sea ciencia, sea letras, sea lo que sea, pero no son capaces de expresar esto. Y eso es una cosa que yo he visto en mis propias carnes muchas veces, en mi sector sobre todo. Yo me dedico al diseño, ya lo habréis visto por el último vídeo que publiqué. Y realmente conozco muchísima gente súper talentosa. Recuerdo, por ejemplo, en la universidad tener compañeros y tal, que uno los veía pues haciendo trabajos, uno los veía diseñando y hacían unos diseños increíbles, hacían proyectos súper elaborados, pero luego a la hora de expresarlos, a la hora de hacer una presentación, a la hora de enseñarle al profesor qué es lo que habían hecho, lo hacían de pena. Y realmente eso degrada muchísimo tu trabajo, porque tú puedes tener un producto increíble, pero si no eres capaz de expresarlo, no eres capaz de comunicarlo, va a perder muchísimo más valor de lo que podría tener si tú eres capaz de expresar el por qué hiciste eso de forma elocuente. Yo muchas veces, por ejemplo, no creo que tenga una capacidad oratoria impresionante, pero sí que considero que soy capaz, sé expresarme medianamente bien. Y muchas veces tenía proyectos incluso peores que estos compañeros, pero sacaban más nota que ellos porque yo pues no tartamudeaba, si salía a presentar miraba a la gente a la cara, no estaba mirando el suelo, no estaba repitiendo la misma frase 15 veces, no usaba muletillas. Y yo creo que eso es una habilidad que te puede llevar muy lejos en la vida, da igual el ámbito en el que estés, o sea, da igual lo que sea, desde tu vida personal, vida sentimental, vida profesional, es algo que es completamente esencial. Muchas veces vemos eso reflejado incluso en personas que cuando llegan a maxear esa habilidad, cuando tienen una oratoria completamente desarrollada, muchas veces no tienen ninguna otra habilidad, pero esa habilidad es tan importante, es tan esencial, que tienen la vida resuelta. Un ejemplo clarísimo son los políticos a día de hoy. Mucha gente puede ver a políticos de todo el mundo que realmente dices, ¿cómo siguen ahí? Es decir, el gobierno es claramente corrupto, cada vez hay más problemas en todos los niveles a la sociedad. La gente sabe que eso es culpa de ese político y aún así ese político, sin hacer realmente nada, con pura verborrea, sigue en el poder. Es decir, toca dar una charla y muchas veces ves a un político y es como que hablan bien, pero no dicen nada, pero a la vez la gente lo compra. O sea, ven a Pedro Sánchez dando una charla, bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo realmente estamos progresando como gobierno, y te empieza a decir cosas que realmente luego lo piensas y dices, no ha dicho nada, ha dicho como conceptos e ideas y palabras, pero que no se han materializado en está pasando esto, vamos a hacer esto. Y realmente es curioso como teniendo, quieras o no, teniendo esa especie de carisma, teniendo esa habilidad de comunicar, esa persona ha llegado a un puesto súper alto, ha llegado a un puesto directivo increíble y al final hace un trabajo nefasto en todos los aspectos, pero como habla tan bien, la gente lo compra y la gente le sigue votando a pesar de que vean claramente que su situación real pues no refleja, no hay un cambio. Y por mucho que te digan, no, esto es el gobierno del progreso, tú no ves progreso, pero como lo dice también, la gente se lo cree. Es como a muchas personas, por ejemplo, les sorprende a día de hoy cómo pudieron haber regímenes fascistas, cómo pudo haber dictadores, cómo Hitler llegó al poder. Puede que las ideas de esa persona fueran algo impensable para muchas personas a día de hoy, pero uno ve los discursos de Hitler, por ejemplo, y aunque no entiendas el idioma, el cómo lo explica, el cómo habla, el cómo se expresa, ese ímpetu, esa forma de expresar esas ideas, realmente es excepcional. Y tú ves a la gente loca gritando, básicamente un delirio poblacional conjunto de cómo la gente reaccionaba entre él, y eso es lo que hace tener muy buena oratoria.
Básicamente, o sea, si tienes la capacidad de expresar bien tus ideas, llegarás súper lejos. Eso es algo innegable. Es más, entre dos personas que posiblemente tengan una capacidad profesional similar o dos personas que tengan, no sé, cualquier habilidad equiparada, si una de ellas tiene habilidades sociales, si una de ellas puede hablar y la otra no, realmente esa persona que pueda hablar, aunque tenga un nivel similar, o incluso la otra persona, aunque sea superior, va a perder mucho más porque no sabe comunicarse. Si tú coges dos ingenieros, yo qué sé, un ejemplo específico, típico genio tech autista de los que crean redes sociales, Mark Zuckerberg, yo qué sé, cualquiera de estos, Elon Musk. Tú ves a personas así, que son genios absolutos, que tienen un conocimiento extensísimo en muchas áreas, pero luego no son capaces de mirar a una persona a la cara, de hablar, de comunicarse, y los ves así todos encogidos y dices, ¿cómo esta persona realmente ha llegado a ese punto de tener tanto éxito, de ser tan conocida? Y realmente es porque tiene una capacidad profesional exagerada. Pero luego, cuando ves a esa gente lidiando con una situación real del día a día, comunicándose con alguien, se ve tan forzado, se ve tan torpe, se ve tan mal, que pierde muchísimo. Si tú tienes dos personas en un mismo puesto laboral, pero uno tiene capacidad de verbalizar cosas, uno tiene capacidad de oratoria y la otra persona no, realmente esa persona que tiene esa capacidad de hablar va a llegar mucho más lejos. Eso siempre ocurre así. Hace poco leí un versículo de la Biblia que me pareció súper interesante y el que le estuve dando muchas vueltas, que si no recuerdo mal era Juan 11:14 o algo así. Y básicamente me lo voy a inventar un poco, es lo que yo recuerdo, no es literal ese versículo, trataré de linkear aquí una foto o lo que sea en el vídeo, pero básicamente decía como que la primera creación de Dios fue el verbo, como de primero fue el verbo y luego la creación. Y Dios estaba con el verbo y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la primera creación que hizo Dios, dentro de todo su poder, dentro de toda la materialización del universo, de la vida, de todo lo que pudo crear, lo primero que creó fue el verbo, la palabra. ¿Por qué? Porque tú no puedes crear algo si no existe el concepto de crear. El verbo, que es la palabra, si tú no comunicas algo, yo puedo tener mil cosas aquí, yo puedo tener mil ideas en mi cabeza, pero esas ideas son puro ruido, no se materializan, no se crean, no aparecen en la realidad hasta que yo las comunico. Yo puedo tener aquí una planta, puedo tener aquí un gallito, un mechero, una ventana, pero si yo no le puedo dar una palabra a esos objetos, a esas ideas, a esas cosas tangibles, realmente no, no puedo nombrarlo, no puedo materializarlo, no puedo crearlo, no existe sin la palabra que describe esto. Que luego también eso se puede ligar mucho con el mundo de las ideas de Platón. Al final, para todo objeto tangible en esta realidad, hay una idea de lo que es el concepto de eso. Y básicamente esa idea, primero, es la palabra, es la idea de esa palabra. Si tienes la habilidad de comunicarte de forma eficiente, vas a poder alcanzar todo lo que tú quieras en esta vida. Cualquier persona que haya destacado en la historia de la humanidad, la grandísima mayoría de veces, ha tenido una capacidad comunicativa, una capacidad de expresar ideas, una capacidad de hablar excepcional. El mayor caso de maxear esta habilidad, curiosamente, hablando de la Biblia, podría ser el mismo Jesucristo, podría ser Dios. Es decir, uno si lee la Biblia, todas las veces que habla Cristo, todas las veces que habla Dios, es como punto. Da igual lo que sea, si es una palabra, si es una frase, pero todo lo que dice, la forma en que lo dice, el cómo lo dice, en el momento que lo dice, es, es perfecto. Dice una frase y da pie a mil interpretaciones, da pie a una profundidad enorme, da pie a encontrar mil significados de eso. Y realmente esa es una cosa que hace que las personas destaquen muchísimo. No sé si os habréis fijado, estoy seguro de que sí, pero muchas veces, a día de hoy, conocéis a personas que realmente no conocéis un día y os olvidáis al día siguiente. No os parecen destacables, no os parecen personas memorables. Y muchas veces esto tiene que ver con la forma de hablar, con la oratoria. Si tú conoces a una persona que te mira a la cara, que tiene carisma, que tiene asertividad, que habla contigo, habla en un tono claro, se expresa bien, te habla de algo interesante, tú recuerdas a esa persona. Muchas veces me ha pasado a mí de tener conversaciones casuales con alguien que veo una vez en mi vida, veo dos veces en mi vida, nunca más, pero sí siempre tienes ese recuerdo específico de decir, hostia, esta persona, aquel día hablamos de esto, y se te queda como esa sensación de qué persona más magnética, ¿no? Qué persona más interesante.
Sin embargo, hay mucha gente que pasa desapercibida, que hablas con ellos, no te miran a la cara, hablan bajo, no expresan lo que piensan, no hablan bien, no se expresan bien, usan muletillas y esa gente pasa sin pena ni gloria por la vida. Es bastante triste. Pero realmente hay muchísima gente que realmente son personas interesantes que pueden tener muchas cosas con las que uno podría empatizar, de lo que podría hablar, pero como no tienen esa habilidad de exteriorizarlo, como no tienen esa capacidad de hablarlo, se limitan muchísimo y acaban, pues eso, pasando con muy poco magnetismo. Esto curiosamente se puede ver mucho, pues incluso en relaciones de pareja, es decir, muchas veces se ve el caso de una persona muy atractiva con una persona que no lo es tanto, pero luego ves a esa otra persona y tiene una personalidad magnética. Ves a esa persona que a lo mejor no es tan atractiva, pero se expresa bien, tiene carisma, tiene labia, habla bien, sabe cómo, qué decir en qué momento en cada situación específica, y eso atrae muchísimo a muchísimas personas. Es algo muy curioso. El saber hablar es una herramienta que si la tienes te puede sacar de casi cualquier situación. No sé, por poner un ejemplo específico súper ridículo, no sé si alguno de ustedes que está viendo esto habrá jugado alguna vez a videojuegos, pero hay un videojuego que se llama Skyrim, que básicamente es un juego de fantasía, pero uno puede como... tiene diferentes estadísticas del personaje y puede como descargar habilidades dependiendo de lo que quiera hacer. Si quieres ser un mago, pues maxearás la magia. Si quieres ser un guerrero, pues maxearás la fuerza. Y una de ellas es la oratoria, es el hablar. Y curiosamente, si maxeas esa habilidad al máximo, literalmente no tienes necesidad de pelear porque se te acerca un personaje, te va a atacar y tú con que le des a hablar, lo disuades, le das un botoncito, dices dos tonterías y la persona dice, ah, bueno, que tenga buen día, hasta luego. Y es una gilipollez, es un videojuego, es una analogía de mierda, pero realmente quieras o no, es una cosa que tiene mucho sentido porque si tú realmente tienes una habilidad tan desarrollada en el habla, poco más que te puedes hackear de todo. Si tienes un problema con una persona, pero sabes qué decir, el cómo decirlo, sabes qué hacer en qué momento, esa persona lo más seguro es que no te guarde rencor o que te perdone. Si a lo mejor, yo qué sé, coges un día, llegas tarde al trabajo o lo que sea, si eres una persona que no sabe expresarse bien, dirás, perdón, jefe, me pasó no sé qué. Pero si tú eres una persona que sabe hablar y que tienes esa capacidad, pues yo qué sé, te puedes inventar cualquier excusa que si la dices de forma convincente, la persona dirá, hostia, pasó esto, ok. Ejemplos de mierda, pero son cosas que a mí, personalmente a mí, me hacen sentido. ¿Cómo podemos mejorar nuestra oratoria? Eso es un tema que sinceramente voy a decir mi opinión personal, voy a explicar un poco lo que he hecho yo, lo que he sentido yo que me ha servido. No soy aquí ningún gurú, no conozco este tema, sé que hay personas especializadas en oratoria, no es mi caso. Pero yo creo que muchas veces la experiencia empírica de una persona en particular va mucho más lejos que simplemente pues, un estudio o lo que te diga un vídeo de YouTube. Yo, por ejemplo, durante toda mi vida no considero que haya sido nunca una persona con buena oratoria. No considero que fuera, sobre todo de niño, una persona carismática. Y yo de niño era un niño muy sensible, era un niño muy torpe socialmente hasta cierto punto. Y sí que muchas veces, pues, nunca fui popular, nunca fui capaz de expresarme bien delante de muchas personas. Y es una cosa que realmente, pues, nunca tuve, pero porque es algo que no trabajé, es algo que no desarrollé. Yo creo que hay muchas habilidades que sí puede aquella gente que nazca con una capacidad innata, pero si tú realmente te pones en ello y tú sí realmente trabajas en algo, lo vas a desarrollar muchísimo más que nadie con talento. Y es una cosa que yo he experimentado. ¿Qué me ha servido para mí el mejorar mi habla? Pues una de ellas, yo creo que de las que más me ha servido, ha sido leer. El tener un léxico variado, el poder expresar tus ideas de muchas formas. Cuanto más lenguaje tienes, cuanto más rango de palabras tienes en tu arsenal, vas a ser mucho más capaz de expresar todo lo que tienes aquí porque tienes muchas más opciones. Es decir, yo si tengo este cenicero, que literalmente es un coco, si yo tengo 2 o 3 palabras en mi vocabulario para poder describirlo, pues diría fruta, marrón, peludo, tiene como pelillos y tal. Es más o menos limitado, pero si yo tengo un abanico muchísimo más amplio, podría usar una infinitud de adjetivos para describir esto. Parece una tontería, pero realmente uno puede expresar mucho más lo que realmente piensa si es capaz de acceder a un vocablo más extenso. Leyendo a mí me ha servido un montón. O sea, uno quiera o no, pues no tiene por qué leer literatura súper mega complicada, súper mega técnica, pero sí que es verdad que si uno se acostumbra a leer una variedad de cosas, quieras o no, siempre va a encontrar palabras que no conoce. Y si tú buscas esa palabra y dices, ah, esta palabra no la he oído nunca, Google, Internet. A día de hoy no hay excusa para no saber algo si uno realmente no quiere. Te metes y buscas la palabra. Ah, ¿qué significa esto?
ya tienes más conocimiento en tu arsenal. Si lees durante años, lees durante largas épocas de tu vida, lees novelas, lees libros extensos, lees libros sobre todo más antiguos, uno va a tener muchísimas más opciones. Yo qué sé, a día de hoy, cualquier persona normal a pie de calle se lee el Quijote y no va a entender una mierda, porque va a haber palabras muy complejas, va a haber una expresión mucho más antigua, pero realmente yo creo que eso es lo interesante, el muchas veces leer algo que te pueda ser incluso un reto, que digas, uff, a mí me ha pasado de leer muchos libros, de empezármelos y decir, esto me va a costar. Me pasó, por ejemplo, hace relativamente poco con un libro que tenía, que es de Carl Jung, que se llama El hombre y sus símbolos, que me parece un libro súper interesante, tiene un montón de lecciones que a mí me encantan, pero es un libro muy denso, es un libro con un lenguaje bastante técnico y que muchas veces, pues yo qué sé, uno va a leer y le apetece después de su día, después de haber trabajado, después de haber entrenado, después de haber estado liado, acostarse, leer 15 minutos y dormirse. Y a uno le apetece una lectura más o menos sencilla. ¿Qué pasa? Que uno se lee un libro así y dice, hostia, aquí hace falta tirar de memoria RAM. Y realmente es algo que a mucha gente pues, le puede costar un poco, teniendo en cuenta que no están hechos a eso. Está bien también leer cosas más casuales, pero yo creo que está bien de vez en cuando el retarse uno mismo y decir, oye, pues esto que me cuesta un poco, voy a intentar leérmelo. Y te lo lees una vez, dos veces, tres veces. Cuando ya te has leído y has integrado toda esa información, vas a ser una persona muchísimo más hábil a la hora de usar el lenguaje. Esa es una muy importante. Otra, que es la más simple de todas y es lo que estoy haciendo ahora, hablar. Acostumbrarse a hablar, si uno tiene por lo que sea ansiedad social y no tiene con quién hablar o le da rollo hablar con extraños o lo que sea, grabarse hablando. Es decir, no tienes por qué hacerte influencer, no tienes por qué subirlo a ninguna parte, pero sí que uno se dará cuenta muchísimo de lo mal que habla. Uno no se da cuenta de lo mal que habla hasta que no se graba. Cuando uno coge, como estoy haciendo yo ahora, y pone una cámara delante y dice, vale, voy a hablar de lo que sea, como si uno se pone a divagar y se pone a decir gilipolleces o se pone a hablar de un tema que le interesa, como es mi caso, yo después de grabar esto voy a ver este vídeo y voy a decir, Óscar, eres tonto, en esta parte te repites un montón, aquí te trabaste hablando, aquí usaste la misma muletilla 20 veces. Y uno no se da cuenta de esos errores hasta que los ve, pero con que uno se grabe más o menos de forma recurrente durante un par de meses, no hace falta que sea todo el día, no hace falta que sea todo el rato. Pero sí que con hacerlo un par de veces y corregir esos errores que uno ve, ay, digo esta palabra mucho, me trabo mucho aquí, no pronuncio bien, tartamudeo. Yendo poco a poco cubriendo esos errores, la verdad es que es una cosa que puede ayudar muchísimo. A mí realmente me ha servido y es algo que puede ser muy útil. Otra, que esto puede sonar mal para algunas personas, pero también es un poco filtrar con quién se junta uno. O ya no tanto filtrarlo, pero sí que tratar de juntarse con personas que hablen bien. Yo tengo una gama muy amplia de amigos, por suerte, conozco personas de todo tipo y tengo amistades que son pues, personas muy inteligentes, muy cultas y que cuando uno habla con ellos, pues quieras o no, si tiene un colegueo, puede hacer bromas y tal, pero no habla como el que habla con, no sé, su primo pequeño o con su colega, el kinky del barrio. Si tienes una persona con la que tienes una capacidad de hablar usando un lenguaje más refinado y lo puedes usar, te va a servir mucho más para que aprendas a usar ese lenguaje que cualquier otra cosa. Otro ejemplo sería pues hablar con gente mayor que tú. Muchas veces pues uno no habla lo mismo, no habla igual con un señor mayor que con un niño, que con su madre, que con su primo. Y el hablar con personas que a lo mejor uno le tiene más respeto, que quiere ser un poco más formal, que quiere tener un lenguaje distinto, fuerza a uno a usar otro tipo de vocabulario. A mí me sorprende la cantidad de personas que veo a día de hoy, sobre todo gente joven, chiquillos, niños de 15 años, de 16 y tal, que no saben hablar. Tú hablas con ellos y es, bro, sí, bro, sí, sí, bro, en plan, ¿sabes? En plan, ¿sabes, bro? Y dicen, bro, 15 veces una frase y dices, Dios mío, o sea, de todo lo que me has querido decir, 20 palabras de cada, no sé, de cada 15 han sido, bro. Una cosa ridícula. Y realmente es muy triste ver esta clase de gente porque es gente joven que tiene el cerebro podrido por las redes. Yo también lo tengo en parte, no es por ser elitista. Pero que tiene el cerebro podrido con las redes, no les da por estudiar, no prestan atención en la escuela, no hacen realmente ningún esfuerzo cognitivo en su día a día y toda la gente con la que se juntan son sus colegas. Y como todos hablan igual, acaban teniendo pues
esta poca capacidad comunicativa que realmente es muy triste, porque nada es más triste que hablar con alguien que dices, uff, te cuesta, te cuesta. Así que bueno, esa sería una de ellas, básicamente el leer, el grabarse vídeos hablando, hablar con más personas de varios tipos, pues de todo, de personas que se dedican a cosas distintas que a ti, de diferentes rangos de edad, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Yo es algo que creo que es una cosa bastante beneficiosa, la verdad. A mí me ha servido bastante. Otra que se puede hacer mucho, si uno es más atrevido, es el tratar de interactuar con una serie de personas o ponerse un reto a sí mismo de decir, voy a hablar con personas que no conozco. Pues yo qué sé, uno va al supermercado y a lo mejor decir, pues voy a hablar una conversación casual de 3 frases con la cajera, por ejemplo. Es una gilipollez, pero si una persona, sobre todo a día de hoy, la gente está tan ensimismada, la gente está tan desconectada unos de otros, uno puede ir en su día completo sin hablar con nadie a día de hoy. Es decir, uno se levanta en su casa, puede trabajar desde casa, apenas sale, puede ir al supermercado. A día de hoy incluso hay supermercados que tienen como el auto-checkout este, que no tienes que pasar por caja, tú ticas tus productos, pagas y te vas. Ahí no hablas con nadie. Uno va al gimnasio, se pone los cascos, va a lo suyo, no habla con nadie. Hay muchísimas personas a día de hoy que pueden pasar 24 horas de su día sin pronunciar una sola palabra. Eso es nefasto para tu capacidad comunicativa. Y realmente haciendo esta clase de cosas, haciendo esta especie de mini repeticiones a lo largo del día, uno es capaz de realmente llegar muy lejos. Pues eso, va al supermercado, vas a la cajera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? No sé qué. Aunque sea una conversación de mierda que ni te interese saber, pero nunca está de más el tú tratar de comunicarte con una persona, el hablar, el desarrollar esa habilidad. Y esto es una cosa que se puso muy de moda hace un tiempo, que es bastante gracioso porque, bueno, yo consumo mucho tipo de contenido en internet, muy variado, y hubo una época en la esfera de personas que tratan de hacer desarrollo personal y tal, que, que bueno, se puso de moda el tema de hablar con personas, pues, extrañas por la calle, pero ya no eso, sino el intentar ligar. Había muchas personas que a lo mejor no tienen la capacidad de ligar con nadie y decían, voy a maxear mi habilidad comunicativa y voy a intentar ligar, pues pidiéndole el número a cualquier chica que vea por la calle. Y hay personas que realmente se volvieron locas con eso y dijeron, voy a hacer, me pongo un reto, 100 chicas por la calle, aunque no me den el número nunca, 100 al día, no sé qué. Y aunque sea una gilipollas de por sí, pues el concepto de tratar de ligar con toda mujer que tú veas, sí que esas personas luego le ves una soltura muchísimo más grande porque se han enfrentado tanto a esa situación social rara, que es de una persona que no conozco de nada, me puede parecer atractiva, le voy a pedir el número, pero ya no eso, sino el hablar. Es decir, es una cosa que antes era muy común, yo creo, y se ve mucho con personas mayores. Uno va, yo qué sé, uno en una ciudad, quiera o no, la gente va a lo suyo, la gente va con la cabeza agachada en el suelo. Uno va a Madrid, va a Barcelona, va a cualquier ciudad capital de cualquier zona del mundo y vas a ver gente corriendo, gente recta, gente que no habla con nadie, con los cascos puestos y tal. Pero luego uno va a un pueblo y literal le llega un señor por la calle, está dando un paseo, un señor que no has visto en tu puta vida. Ay, niño, ¿de dónde eres? ¿Quién es tu madre? ¿Quién no sé qué? Ay, sí, yo soy de aquí, no sé qué. Pasa, dame un café, ¿quieres unas castañas? ¿Quieres estar? Y dice, hostia, qué curioso, qué diferencia, ¿no? Esa clase de personas realmente que tienen pues cero cohibición social, que hablan con quien sea, que les ofrecen entrar en su casa, que les ofrecen todas estas cosas sin conocerte de nada. Y luego ves a personas, eso, en grandes ciudades, personas que están mucho más desconectadas y las comparas y dices, uno casi que ni habla, ¿no? Que no emite sonidos y la otra te saca conversaciones hasta de cualquier tontería. Realmente yo creo que uno debería tratar de desarrollar lo máximo posible esta habilidad. Yo creo que da igual lo que hagas con tu vida, da igual a lo que te dediques, da igual lo que tú quieras hacer. Nunca es de menos el saber expresar tus ideas, nunca es de menos el saber comunicar, nunca es de menos el poder hacer todas estas cosas. También el saber comunicar yo creo que le da a una persona un atractivo muy grande. Ya no quiero hablar atractivo a nivel sexual, físico, etcétera, pero sí que un atractivo como persona que realmente hace que toda su vida mejore. Uno ve a cualquier persona, no sé, por ponerme un ejemplo, uno ve una película y siempre todos tenemos como esa idea de personajes míticos, personajes que mucha gente idolatra. Estos personajes, pues por ejemplo, Tyler Durden en el Club de la Lucha.
yo qué sé, Batman, cualquiera de estas personas, cualquiera de estas especie de figuras del cine que todo el mundo es como que sale y a los hombres les encanta o a las mujeres les encanta y los idolatran, todos tienen en común que saben hablar muy bien, tienen esa carisma, tienen esa soltura. Y todo eso realmente hacen que esa persona sea mucho más magnética, que tenga una presencia, que la gente lo vea y todos quieren saber de esa persona, todos quieren estar con esa persona, todo el mundo quiere estar alrededor de, pero porque son personas que tienen una capacidad comunicativa excepcional. Es decir, uno ve a esta gente que, pues obviamente, son películas, son actores, pero dentro de ese guión, todo lo que dicen en cada momento, en cada situación, es perfecto. El timing, el cómo lo dicen, el tono, el cómo te miran cuando lo dicen. Todo eso hace que esa persona se vuelva magnética. Por ejemplo, tú coges a cualquier personaje de estos y los haces tartamudear y tú puedes ver al hombre más atractivo del mundo, tú puedes ver a la mujer más espectacular, tú puedes ver a este actor que tiene una presencia imponente, pero si luego llegan y hacen así, dices, uff, que no sé, qué raro, ¿no? Es como que no casa, le falta algo. Hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante, si te ha hecho pensar un poco, déjamelo saber en los comentarios. Y si os gustan estos temas y queréis leer algo similar a esto en mayor profundidad, tenéis en el link abajo mi newsletter. Básicamente todos los temas de los que hablo o voy a hablar en estos vídeos los escribo también y los subo a una newsletter semanal en una aplicación llamada Substack, no sé hablar. Y os puede parecer bastante interesante, creo yo. Realmente toma 10 minutos de leer y hablo de estos temas de forma más detenida, tratando de dar consejos tangibles para temas que a mí me parecen importantes, como en este caso. Y nada, el caso. Ya paro con la chapa, paro con el spam. Si os apetece ya sabéis. Y nada, pronto más y mejor.